Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José de Jesús Rojas Mejía y este video es correspondiente a la evaluación del segundo parcial o el segundo departamental. Soy del grupo 5MV7 y empezaré con las preguntas. La primera pregunta dice que es un silicio, ¿qué es el silicio? El silicio es un segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Se presenta en forma amorfa y cristalizada. El primero es un polvo parduzco, más activo que la variante cristalina, que se presenta en octaedros de color azul grisáceo y brillo metálico. Es un mineral por parte de la Tierra y al igual que el germanio, del cual hablaré más adelante, se ocupa muy comúnmente en componentes eléctricos o electrónicos más bien para el uso de semiconducción o en su defecto distintas temperaturas como aislante. La segunda pregunta es ¿qué es el germanio? En este caso estamos hablando de un elemento semimetálico, cristalino de color blanco grisáceo, algo duro, muy resistente a los ácidos y a las bases, que se encuentra en pequeñas cantidades en yacimientos de plata, cobre y zinc. Normalmente viene acompañado de estos otros minerales, viene juntos. Normalmente cuando uno encuentra una mina de plata, cobre o zinc, es muy probable que a sus alrededores o muy cerca de ahí se encuentre estas pequeñas potencias de germanio. Se utiliza en fabricación de transistores y otros dispositivos electrónicos, como diodos igual, eh, que de hecho nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué se usa el silicio y o el germanio en la fabricación de semiconductores? Bueno, el germanio y el silicio son dos elementos químicos que se comportan como aislantes o como conductores dependiendo de la temperatura a la que se encuentren. Este tipo de materiales se denominan semiconductores y se utilizan para fabricar los componentes electrónicos básicos, como el diodo o el transistor, de los cuales ya hemos estado hablando esta semana. Los semiconductores formados solo por silicio o germanio se denominan puros o intrínsecos. En estos, aquellos a los que en cambio se les han añadido algún otro elemento químico reciben el nombre de extrínsecos o dopados. En electrónica es muy común ver, de cierta forma, verlo muy común en transistores o en diodos, dependiendo de las tareas que quiera dar. ¿Dónde se pueden ocupar los diodos o dónde se pueden usar los diodos? Es la cuarta pregunta. Bueno, los diodos se pueden ocupar de distintas maneras, dependiendo qué tipo de diodo queramos, lo podemos ocupar para distintas cosas. Un diodo LED, el más común, puede ser para emitir señales, ya que es un foquito a miniatura, un foco a miniatura, prende y apaga. Normalmente se ocupa mucho a nivel ingeniería, licenciatura, bueno, universidad y prepa, en cuanto a prácticas de electrónica, con puertas lógicas, lógica combinacional, en la cual normalmente es lo más común que puedes ocupar para ver que estés haciendo una buena representación o una buena lectura de tus compuertas para que enciende y apaga, un 1 o un 0, un encendido o un apagado, un 1 prendido de que estás haciendo las cosas bien y un 0 que algo está mal conectado. También se puede ocupar como rectificador de media onda, rectificadores de corrientes. Normalmente también se pueden ver en estos transformadores de voltaje, también se pueden encontrar. Se pueden ocupar como limitadores. Está también el estabilizador Zener. Está también como un multiplicador de tensión o un divisor de tensión. Hay muchos diodos que dependiendo de sus componentes químicos sus componentes químicos tienen una función dada. Vamos a la siguiente pregunta, la número 5. ¿Cuál es la diferencia entre un transistor NPN y un PNP? Ok, un NPN es impulsado o activado por corriente positiva polarizada en la base para controlar el flujo de corriente del colector. Del colector al emisor. Y los transistores del tipo PNP, están impulsados por una corriente negativa, normalmente polarizada en la base del controlador, el flujo del emisor al colector, o sea, es diferente. El NPN trabaja con una corriente positiva, la cual entra del colector al emisor, y el PNP es una corriente negativa, la cual entra del emisor al colector. ¿Ok? Muy sencillo de entenderlo de cierta forma.
Número 6, ¿qué aplicaciones tienen los transistores? Bueno, los transistores tienen multitud de aplicaciones, entre las que se encuentran, unas de ellas, o las más comunes, la amplificación de todo tipo. Esta se puede ver en radios, televisiones o instrumentación. La generación de señales, que de hecho nos ayuda en osciladores, generadores de onda, emisión de radiofrecuencias. La conmutación, en la cual actúan de interruptores, como control de relés, fuentes de alimentación conmutadas, control de lámparas, modulación por anchura de impulsos, lo muy conocido PWM. Y por último, la detección de radiación luminosa. La detección de radiación luminosa. Discúlpeme, lo dije muy rápido. Como lo son los fototransistores o los transistores, pues sí, fototransistores, lo iba a decir de otra manera, pero es lo mismo. Estos normalmente también, su uso es muy común en muchas otras situaciones o cuestiones de la vida cotidiana. Las últimas dos preguntas, las cuales son muy curiosas. Usando ejemplos de la vida cotidiana, ¿cómo le explicarías a alguien que desconoce la electrónica cómo funciona un diodo? Ok, un diodo, de una manera muy fácil y explicativa, es como si tuviéramos una manguera con agua sobre la cual transita agua. En todo caso, puedo decirle que tenemos un circuito cuadrado en el cual circula agua. En este circuito cuadrado hay un componente, el cual en este caso sería nuestro diodo. Si suponemos que nuestra agua va de izquierda a derecha y da la vuelta, nuestro diodo permite el flujo de corriente, que en este caso la corriente es el agua, pero tiene dos funciones, que puede ser que para un lado de una polaridad, conectado de una manera, permite la corriente y de otra manera no. ¿Okay? El ejemplo más claro que le podría dar es una válvula unidireccional o antirretorno, que se ocupa también mucho en hidráulica o incluso en neumática. Es como una puerta que abre solo hacia un lado. ¿Okay? Si usted trata de abrirla de un lado que no es, no va a poder abrirla. Si usted trata de empujar una puerta que solo dice jale, no va a poder abrirla. Pero si la trata de empujar del otro lado, sí la va a poder abrir. Entonces, el diodo tiene esa función. Puede oponer resistencia o ayudar al flujo de la corriente. ¿Ok? Es creo que uno de los ejemplos más comunes que le puedo dar. Y por último, el último ejemplo que es el mismo, usando ejemplos de la vida cotidiana, ¿cómo explicarías a alguien que desconoce la electrónica cómo funciona un transistor? Ok, un transistor. Bueno, aquí lo podemos ver como, igual un ejemplo como agua, pero en este caso, imaginémonos una llave de paso. Puede ser con la que, vaya, con la que nos lavamos las manos. ¿Ok? Normalmente esas llaves tienen una válvula que estruja el movimiento de agua. ¿Cómo explicarlo? Tenemos nuestro flujo de agua y tenemos nuestra válvula. Al momento de que nosotros la giramos, algo como un martillo, un empaque, va a poner resistencia, se va a poner en nuestra corriente de agua y se va a poner aquí, va a generar un tope en el cual no va a seguir pasando agua. ¿Okay? No va a haber de izquierda a derecha, no va a haber paso de agua, se va a quedar estancada. Pero si ocupamos la suficiente fuerza para levantar ese martillo o ese empaque, va a empezar a fluir agua, un poquito de agua. Pero si lo levantamos todavía más hasta su tope, pues va a salir mucha más cantidad de agua, va a ser equivalente a la que entra a la que sale. Entonces, en estos dos casos, o en estos tres casos que le acabo de decir, cuando el empaque corta ese flujo de aguas, como le digo, corta, se llama su estado en corte. Si lo levantamos la mitad, por decirlo así, se le llama su posición activa, en la cual permite el flujo de paso de corriente. Y si está completamente arriba y deja pasar toda el agua a la presión a la que viene, se le llama el flujo en saturación, se le llama su estado en saturación. Es algo muy sencillo de cierta forma. También lo podríamos ver con válvulas que se accionan con aire.
en cuanto a hidráulica o neumática, dependiendo si estamos trabajando con agua o con aire. Pero es lo más común o lo más práctico para explicarlo. Y ya, bueno, sería todo. Sería todo mi video. Espero haya sido de su agrado. Realmente fue un poquito difícil porque uno ya maneja cierto nivel de lenguaje técnico y imaginarse cómo se trabajaría con un lenguaje burdo es medio complicado. Entonces, pues espero haya sido de su agrado y nos estaremos viendo pronto, ¿ok? Que tenga buen día. Hasta luego.